querido hermano y hermana, bienvenidos a nuestro repaso de la lección de esta semana. Vamos por la lección número 6 que se titula Posibilidades ilimitadas. Este título se refiere a que si te pones en las manos del Señor, que si te dejas guiar por el Espíritu Santo, las posibilidades de ser una bendición para los demás son ilimitadas. Nuestro texto de memoria se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, verso 11, que dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. ¿Y qué es lo que reparte? Pues lo que reparte son los dones espirituales. Y esto nos lleva a las siguientes preguntas. Primero, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Y segundo, ¿cómo saber cuál es mi don o mis dones que el Espíritu Santo me ha dado? Hagamos un breve repaso de algo que estudiamos en la lección pasada. Una de las cosas que comprendimos en la lección pasada son algunos conceptos que tenemos que tener claros. El primero de ellos son las funciones universales. Las funciones universales son aquellos mandatos del Señor que todos somos llamados a cumplir sin importar el don o talento que tengamos. Por ejemplo, guardar el sábado es una función universal, los 10 mandamientos son una función universal, diezmar y ofrendar es una función universal. Después tenemos los dones. Los dones son regalos que Dios nos da, naturales y sobrenaturales, que Dios concede a sus hijos por gracia. Entre esos regalos están los talentos. Estos los recibimos cuando nacemos. Y también están los dones espirituales, los cuales los recibimos cuando volvemos a nacer en Cristo Jesús. Entonces, cuando somos bautizados, Cristo toma mi vida, toma mis talentos, los perfecciona y los multiplica y me dirige a cumplir un ministerio. Esos son los ministerios, ¿verdad? Los cuales nosotros cumplimos con nuestros dones y talentos. Otra cosa que tenemos que recordar es para qué son los dones espirituales. Bueno, los dones espirituales son para que haya unidad y armonía en la iglesia. También para que la iglesia crezca y se fortalezca como los músculos. Y también para que haya una mutua dependencia. ¿Por qué? Porque los dones no se concentran en una sola persona. Yo tengo que aprender a apoyarme con los demás, a trabajar en equipo. ¿Y qué debo hacer con los dones? Bueno, en primer lugar, no debo esconderlos, y en segundo, no debo usarlos para mi propio beneficio, sino para el beneficio de la iglesia y de los demás que no son miembros de la iglesia. Con esto que hemos recordado, pasemos a contestar la primera pregunta de nuestro estudio. ¿Cuáles son los dones espirituales? Miremos, por ejemplo, el cuerpo humano, porque saben que en el cuerpo humano están integrados diferentes sistemas, diferentes aparatos, diferentes órganos, pero todos trabajan unidos, todos trabajan en unidad y en armonía. Eso significa que, saben, así como hay órganos internos y externos, también hay privilegios que son privados y otros que son públicos. Por ejemplo, un privilegio público, un don público sería el de predicar. Alguien que tiene el don de predicar no puede andarse escondiendo, tiene que exhibirse, tiene que mostrarse. Pero aquellos que sirven normalmente están como en el anonimato. Sin embargo, ambos son esenciales. Es más, los órganos internos, los que no se ven, a veces son más esenciales que los externos, porque usted podría vivir sin ojos, pero no sin riñones. Veamos entonces cuáles son algunos de los dones espirituales. Fíjense que los dones espirituales podrían ser clasificados según su función en 7 grupos. Están los que son para liberar con poder, los que son para dar apoyo, los que son para organizar y liderar, los dones para la evangelización, los dones para dirigir la adoración de la iglesia, los dones para discipular y los dones para crecer en lo espiritual. Veámoslos más detalladamente.
Por ejemplo, tenemos aquí en esta tabla los dones que son para liberar con poder y los dones de apoyo. Ahí tenemos los dones para liberar a una persona que está siendo atada por el demonio, que está siendo atormentada por el demonio, el don de la fe, la sanidad, milagros, discernimiento de espíritus, exorcismo y oración intercesora. Bueno, espero que tengamos claro la oración intercesora. Si no, puedes ver la lección antepasada donde estudiamos ese tema. De este primer grupo quiero resaltar el don del discernimiento de espíritus, que es la capacidad que el Espíritu Santo da a algunos miembros de la iglesia para poder discernir el espíritu o las intenciones que trae una persona. Yo no sé si a ti te ha pasado que alguna vez te encuentras con alguien y tú dices, esta persona no me es de confianza, esta persona siento que trae algo escondido o intenciones ocultas. Eso es parte del don del discernimiento de espíritus. Pero también ese don se manifiesta cuando uno entra a un lugar, cuando uno entra a una casa. A veces uno logra sentir el espíritu que reina en esa casa. Y uno puede decir, aquí mora Dios. O uno también puede decir, no, Dios no mora en esta casa. El otro grupo es el de los dones de apoyo. Son capacidades, habilidades naturales y sobrenaturales que el Espíritu Santo da a algunos miembros de la iglesia para servir de apoyo a otros ministerios. Ahí está el don de servicio, el don de repartir, ayudar y el don de liberalidad, que están en un mismo grupo ahí, ¿verdad? Repartir, ayudar y liberalidad. Y esta es la capacidad que Dios da a algunos miembros de la iglesia para compartir sus bienes, para compartir sus recursos materiales con otros, con la iglesia, con la obra. Ellos dan liberalmente, sin medida, más allá de sus fuerzas y no esperan nada a cambio. Es maravilloso porque saben que el principio del cielo es el de dar y dar siempre. Y tenemos los dones de misericordia y hospitalidad. Veamos los otros grupos. En los otros grupos tenemos los dones de organizar y dirigir la iglesia y los dones para crecer en lo espiritual, para crecer y madurar espiritualmente. Por ejemplo, en los dones para organizar y dirigir la iglesia están el don de liderazgo, que también es sinónimo de influencia, el don de administración, sabiduría, pastor y el don de organizar. Estas son cualidades esenciales para aquellos que van a tener algún ministerio de liderazgo, como ancianado, como líder de un grupo de esperanza. Debes desarrollar estas habilidades, debes desarrollar estos dones, debes pedírselos al Espíritu Santo. De este grupo quiero destacar el don de pastorado. ¿Por qué? Porque este es un don y un ministerio también. ¿Qué significa eso? Que hay casos donde hay pastores que tienen el ministerio pero no tienen el don y duran poco en el ministerio, luego salen porque no tenían el don de pastorado. Y hay laicos que aunque no tienen el ministerio, o sea, el título de pastor, tienen el don de pastorear y entonces son ancianos que pastorean a la iglesia de una manera maravillosa. Lo ideal es cuando el don y el ministerio se combinan en una persona que por manifestar ese don de pastorado recibe también el ministerio, el cargo de pastor. Seguidamente tenemos a los dones para crecer en lo espiritual. Estas son cualidades indispensables que todos deberíamos desarrollar. ¿Por qué? Porque sucede que hay hermanos que tienen tiempo de estar en la iglesia, pero su vida no cambia mucho. Y quizás no cambia mucho porque te hacen falta algunas de estas habilidades, algunos de estos dones espirituales como paz, que en este caso es sinónimo de confianza, de saber confiar en el Señor, de estar tranquilo ante las situaciones difíciles de la vida. Tenemos la paciencia, que en este caso también es sinónimo de resistencia, de aguante, de perseverancia, el don de benignidad, de bondad y el don de mansedumbre, que también es humildad. Y en este caso destacamos que la humildad se refiere a saber soportar la provocación, a saber soportar el insulto. No que vas a agachar la cabeza ante todo, sino que
no te vas a rebajar al mismo nivel. O sea, si te insultan, tú no devuelves un insulto, pero también pones un alto o te retiras, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. También en la humildad abarca la capacidad de perdonar, de pasar por alto la falta, de perdonar una ofensa, de dejar a un lado el orgullo. Esas son habilidades o capacidades necesarias en todos los miembros de la iglesia. Después tenemos los dones para dirigir la adoración, ¿verdad? Para dirigir los cultos de la iglesia. Las personas que pasen al frente necesitan pedir al Espíritu Santo el don de canto y alabanza, el don de tocar instrumentos, el don de una predicación carismática. Y cuando hablamos de carismática, no estamos hablando necesariamente de que la persona tenga que ser eléctrica en el púlpito, gritona, sino que la predicación carismática se refiere a esa predicación dirigida por el Espíritu Santo, a esa predicación que cuando la persona la escucha, la persona misma dice: el Señor ha hablado, el Señor está usando al predicador. ¿Por qué? Porque sabe captar la atención, porque sabe presentar el mensaje, porque sabe explicar la palabra del Señor, porque sabe mantener a su público, a veces sin necesidad de gritar o brincar, como hacen algunos que piensan que eso es predicación carismática, pero no es así. Después tenemos los dones para discipular. Aquellos que están a cargo del ministerio del discipulado necesitan desarrollar estos dones: el don de la enseñanza, el don del conocimiento y ciencia, el don de escribir. ¿Por qué? Porque hay que preparar material, el don de la consejería, el amor y el dominio propio. Nos gustaría hablar de todos estos dones, pero solo comentaré algunos. Por ejemplo, tenemos el don de la enseñanza, y esto es algo interesante. Aunque el don podríamos encerrarlo dentro del grupo de discipulado, estos dones también pueden servir en otras áreas. ¿Por qué? Porque se complementan. Tenemos también el don del amor, que todo discípulo necesita desarrollar ese don del amor. ¿Por qué? Porque, ¿saben? Todo discípulo necesita amar a Jesús, necesita tener esa habilidad de mostrar su amor por Cristo. Jesús lo pide, ¿saben? Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Has caminado 3 años y medio, ya desarrollaste la habilidad del amor, la habilidad de amar. Saben que amar se aprende, ¿verdad? No nacemos con una naturaleza de amar, o sea, no sabemos amar, y a veces ni sabemos qué es el amor. Lo confundimos con pasión, lo confundimos con infatuación, lo confundimos con otras cosas, pero el verdadero amor, el amor ágape, se aprende, y se aprende caminando con Jesús. Se aprende abriendo el corazón al Espíritu Santo. Y este don es la fuerza más grande del universo, que Lucifer no entendió, porque dice la Biblia que este ángel caído quería ser igual a Dios, pero igual en poder, no en amor. Cuando el amor es la fuerza más poderosa del universo, porque el amor fue el que movió a Dios mismo a hacerse hombre y venir a rescatarnos, hermano. Y por esa razón el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 13, porque ahí había un pleito, ¿saben?, en los Corintios sobre cuál era el don más grande, el don más prestigioso que deberíamos buscar. Unos decían lenguas, otros profecía, otros dar, otros el martirio, o sea, el morir por Cristo. Pero el apóstol Pablo fue claro al decirles: voy a mostrar un camino más excelente, y es el del amor. Este es el don más grande que deberíamos desarrollar. Bueno, seguidamente tenemos el listado de los dones que tienen que ver con la evangelización. Y como ustedes pueden notar, la lista es larga. Muchos de estos dones se concentran en la evangelización. Es más, los otros grupos también nos ayudan, nos complementan lo que a este grupo le hace falta, con el objetivo de ganar almas.
porque este es el punto más importante de los dones espirituales. Es más, la evidencia de que ese don es del Espíritu, la evidencia de que el Señor te está usando en un ministerio, es que a través de ese ministerio, a través de esos dones, tú estás ganando almas para Cristo. Ahí tenemos pues el don del apostolado, el de evangelista, el de lenguas e interpretación de lenguas, el de celibato, el de pobreza voluntaria, misionero, visitación, gozo, profecía y martirio. Nuevamente, me gustaría hablar de todos ellos, pero el tiempo no nos da. Solo quiero comentar brevemente el don del apostolado. No nos referimos al cargo de apóstol, sino al ministerio de apostolado. ¿Qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles plantaban iglesias, sobre todo el apóstol Pablo, le seguía el apóstol Pedro y otros. ¿Por qué? Porque fíjense que en el libro escrito por John Fox, titulado El libro de los mártires, él habla hasta dónde llegaron los apóstoles predicando el evangelio y nos habla de los lugares donde ellos entregaron la vida por Cristo. O sea, los apóstoles iban a diferentes lugares a plantar nuevas iglesias. Entonces, a eso nos referimos con el don del apostolado o el ministerio del apostolado, el de plantar obra nueva. Hay hermanos que tienen esa capacidad maravillosa de plantar obra nueva. Van a un lugar, plantan una iglesia y de ahí se van a otro lugar a plantar otra iglesia. No se quedan en una sola, están plantando diferentes iglesias a lo largo de su vida. Usan su casa como iglesia. Tienen ese don maravilloso de plantar iglesias. Y déjeme decirle que este don está escaseando. Necesitamos pedirlo al Espíritu Santo. Seguidamente quisiera hablar aquí del don de lenguas e interpretación de lenguas. Esta es la capacidad que el Espíritu Santo da a algunos miembros de la iglesia para hablar otros idiomas conocidos. No jerigonza que nadie entienda, y este don solo se manifiesta cuando es necesario. Por ejemplo, si en tu iglesia todos hablan español, ¿habrá necesidad del don de lenguas? Pues no lo hay, porque todos hablan el mismo idioma. Pero si en una iglesia todos hablan mam, por ejemplo, o quechí, o poptí, y tú llegas hablando español, tú vas a necesitar que alguien les predique, les interprete el mensaje en su propio idioma. Ahí se manifiesta el don. Tú viajas a Estados Unidos y quieres predicarle a alguien que habla inglés, pues tú necesitas entonces aprender a hablar inglés. Ahí hay que doblar rodillas y pedirle al Espíritu Santo el don de hablar e interpretar lenguas. Tenemos también el don del gozo. Saben que el don del gozo no es necesariamente que la persona esté riendo todo el día, ¿verdad? No, sino que esto nos referimos a tener una actitud positiva ante la vida, a tener un claro sentido de vida, a ganar a las personas con la amistad, con el testimonio. Por eso es que lo hemos puesto en el grupo de los dones de evangelización, porque a través de eso muchas personas vienen a los pies de Cristo. Es más, las encuestas dicen que más del 80% de las personas vienen por la amistad, porque un amigo los trajo, porque un amigo los ganó. Este es un don esencial en la evangelización. Tú podrías tener otros dones, pero si no tienes el don del gozo, el don de la amistad, el don de las relaciones, avanzarías muy despacio en la evangelización. Así que aquí tienes una idea de cuáles son los dones espirituales. Esta es la otra pregunta de nuestro estudio. ¿Cómo puedo hacer para saber qué dones tengo? Bueno, aquí tenemos algunos consejos que nos da la parábola de los talentos registrada en Mateo 25, del verso 14 al 30, donde Jesús habló de que habían 3 siervos. A uno se le dieron 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno se le dio según su capacidad. Y cuando el amo de ellos regresó de su viaje, el que tenía 5 había hecho otros 5. El que tenía 2 había hecho otros 2 y el que tenía 1 lo escondió. Y ese talento que escondió se le fue quitado.
Entonces, algunas lecciones de esta parábola para contestar nuestra pregunta serían: a todos Dios nos ha asignado dones. O sea, tú no puedes llegar diciendo, no, yo no tengo ninguno. No pienses así, porque estarías de alguna manera contristando al Espíritu Santo, estarías de alguna manera cerrando tu corazón, endureciendo tu corazón. ¿Por qué? Porque la parábola dice que a todos el Señor le ha dado talentos, al menos uno debes tener. Y entonces debes hacer lo siguiente, debes tener claro el propósito de los dones. ¿Por qué? Porque al tener claro cuál es el propósito de los dones, sabrás qué dones podrías tener, sabrás en qué áreas el Señor puede usarte. Y los dones espirituales son para el provecho de la iglesia, para el perfeccionamiento de los santos, para cumplir un ministerio, para ganar almas y para mantener unido al cuerpo de Cristo. Entonces tú dices, Señor, ¿cómo puedo yo entonces, con los dones que tengo, con los ministerios que me están encomendando, cumplir estos propósitos? Seguidamente debes pedir al Espíritu Santo que te muestre qué dones tienes. Dobla rodillas, ora al Señor, si es posible ayuna y ponte a prueba, o sea, pruébate a ti mismo. Si tú crees que tienes el don de la predicación, ponte a predicar. Si tú crees que tienes el don de la oración intercesora, empieza a orar por otros. Si tú crees que tienes el don de canto, tocar instrumento, lánzate en el nombre del Señor. O sea, pon a prueba tu don. Solo así sabrás si tienes ese don o no. Otro punto que nos ayudará a orientarnos en cuanto a los dones espirituales es pedir al Espíritu Santo algún don que deseas desarrollar, pero debes aceptar su voluntad. Por ejemplo, yo le he pedido al Señor que me dé el don de canto, pero he probado, pero no, ¿verdad? Yo tengo otros dones. Le he pedido al Señor que me dé el don de tocar instrumentos, he intentado, pero me cuesta. Y yo sé que tengo otros dones con los cuales puedo servir a la iglesia y puedo ser de bendición a otros. Entonces, si yo necesito un canto, pues invito a alguien que sepa cantar. Si yo necesito que alguien toque un instrumento, pues invito a alguien que tiene ese don, y así somos un equipo. En conclusión, ¿cuáles son los dones espirituales? Bueno, vimos en este estudio que hay más de 40 dones espirituales. Y no podemos encerrar al Espíritu Santo en solo esos dones. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios y como tal, su poder es ilimitado. Deben haber muchos más dones que el Espíritu Santo puede darnos, puede confiarnos, en los cuales puede usarnos. También estudiamos que hay 7 áreas en las cuales podrían clasificarse los dones según su función. Y la otra pregunta de nuestro estudio fue, ¿cómo puedo saber qué dones tengo? Bueno, queremos decirte que también puedes llenar un test de dones espirituales, y ese test te va a ayudar a entender y te va a orientar en qué dones podrías tener. Déjame decirte que en el canal de YouTube, ahí abajo en los comentarios estará un link donde puedes descargar un test de dones espirituales. Además de eso, quiero decirte que tenemos este folleto titulado Dones Espirituales que publicamos en nuestra asociación en mayo del 2017 para una jornada de 40 días de oración. Entonces explicamos un don cada día, cuáles son sus características. Entonces tú puedes ir viendo ahí qué dones podrías tener. Si deseas que te enviemos este folleto, escríbeme en los comentarios, escríbeme en el chat y con gusto te lo enviamos. Bueno, espero que te haya quedado más claro el tema de los dones espirituales, y quiero, como siempre, animarte a seguir estudiando tu cartilla y a seguir estudiando tu Biblia. Que Dios pueda bendecirte.